Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de la materia Introducción al Derecho dentro del curso prefacultativo de la gestión 2022 de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad, como indicamos, vamos a desarrollar el tema número 8, referido a las ramas del derecho. En la anterior sesión habíamos visto las corrientes sociológicas que influyeron de manera directa en lo que es la ciencia del derecho. En esta oportunidad, siguiendo el texto de Ángel Latorre, Introducción al Derecho, nos corresponde entonces desarrollar lo que son las ramas del derecho. Y en este sentido, para iniciar la sesión correspondiente, indicaremos que las ramas del derecho y disciplinas jurídicas dentro del derecho en general se distinguen grupos o conjuntos de normas que, por referirse a sectores individualizados de la vida social y por apoyarse en unos principios comunes que les dan trabazón y una coherencia interna y los diferencia de otros grupos de normas. Se consideran ramas autónomas del derecho como el derecho internacional o el derecho penal. También las partes de la ciencia jurídica consagradas al estudio de cada una de esas ramas forman las correspondientes disciplinas autónomas, como la ciencia del derecho internacional o del derecho penal, por volver a los ejemplos antes mencionados. Los fenómenos jurídicos se contemplan asimismo desde puntos de vista distintos del derecho positivo, por otras disciplinas jurídicas, cuya autonomía se funda en la peculiaridad de sus métodos o en el ángulo bajo el que contemplan el derecho. Tal es el caso, entre otros, para mencionar de la filosofía o de la historia jurídica. El concepto de autonomía de una rama del derecho y de su correspondiente ciencia es relativo. El objeto y los métodos jurídicos son sustancialmente uniformes y tanto en la doctrina como en la práctica la mutua influencia y continua relación entre las diversas ramas es habitual e insoslayable. Si un proceso de especialización es necesario, no es quizás aconsejable la tendencia, hoy bastante extendida, a crear nuevas parcelas independientes en el campo del derecho, porque tiende a acortar la perspectiva del jurista y fomenta la tendencia a exagerar y hasta a inventar diferencias y distinciones que justifiquen aquella autonomía. Que ciertos sectores del derecho ofrezcan algunas particularidades o sea conveniente su estudio o su enseñanza independiente, no basta para elevarlos al campo de rama autónoma, cuando no presentan la acusada individualidad que solo justifica esa autonomía. Entonces, desarrollando y explicando este punto, siguiendo la línea del autor, vemos que evidentemente las ramas del derecho, diferentes ciencias que coadyuvan a la interpretación y aplicación de lo que es la ciencia del derecho, mantienen cierto nivel de autonomía, pero autonomía que es relativa, pues hay una, podríamos decir que hay un tronco común que es el orden, la estructura, ya del orden normativo
del cual se van desprendiendo diferentes ramas que coadyuvan diferentes disciplinas, diferentes tendencias, coadyuvan y apoyan a la consolidación y al cumplimiento de los fines y los objetivos que tiene la ciencia del derecho. Entre las ramas que podemos nosotros citar, que forman parte de estos elementos que coadyuvan a la consecución de los fines de la ciencia del derecho, en primera instancia, tal cual lo vemos en la diapositiva, podemos citar, por ejemplo, siguiendo al autor, lo que es el derecho público y el derecho privado. Las distintas ramas del derecho se agrupan tradicionalmente según diversas distinciones, de las cuales quizá la más famosa por su importancia histórica y porque aún conserva una parte de su interés y es objeto de animadas polémicas doctrinales, es la distinción entre el derecho público y el derecho privado. En términos generales, puede decirse que el derecho público se caracteriza porque en él existe un ejercicio del poder del Estado. Sus normas son las que van dirigidas a regular la organización y la actividad del Estado y demás entes públicos y sus relaciones como tales entes públicos con los particulares. Acá juega el derecho público, juega un papel preponderante en lo que es la administración pública, que está a cargo, toda esa estructura que está a cargo del Estado, ya por algo su sentido de público. El derecho privado es aquel que regula las relaciones entre particulares, es decir, aquellas en que ninguna de las partes actúa revestida de poder estatal. Hay que advertir, en efecto, que en la actualidad un ente público entabla con particulares relaciones de derecho privado, cuando no actúa en su condición de órgano revestido de poder. Las relaciones de derecho público con particulares se caracterizan porque en ellas existe una situación de desigualdad entre las partes. De un lado, el órgano público revestido de imperium, por otra, el simple particular que ocupa una posición inferior y subordinada. Por el contrario, en las relaciones de derecho privado, todos intervienen como iguales, al menos jurídicamente. No hay en ellas una relación de subordinación, sino de coordinación. Para que entendamos mejor el sentido que da el autor, debemos nombrar que tales son los criterios hoy imperantes respecto a la distinción entre derecho público y derecho privado, que han sustituido a la vieja opinión, basada en un célebre texto de Ulpiano, que veía en el derecho público el dirigido a servir los intereses colectivos y en el privado el dedicado a atender los intereses particulares. Es difícil, en efecto, señalar con claridad si un interés es colectivo o individual, ya que ambas categorías están íntimamente unidas. Evidentemente, las normas de derecho público se entiende que están consagradas especialmente al interés de la comunidad, considerada en su conjunto, mientras
que las del derecho privado contemplan en primera línea conveniencias de los individuos. No se trata de una tajante distinción, sino de una tendencia que no proporciona, como bien ha visto la doctrina moderna, un criterio para distinguir entre lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. Acá vale una aclaración y una explicación. Muchas veces tal vez confundimos la interpretación de la terminología tanto pública como privada respecto al derecho público y el derecho privado, ¿no? Son relaciones que se dan dentro de un mismo Estado. Es evidente que hablamos de derecho público, aquellos aspectos que merecen la tutela, la atención y el imperium del Estado como sí, ¿ya? Porque los intereses estatales están por sobre todos los demás. Pero ojo, que el derecho privado también forma parte del cuerpo normativo de la estructura general. Nada más que son intereses que se dilucidan respecto a relaciones que van adelante entre particulares, que no interviene de manera directa como parte el Estado, sino es un particular. Pero este particular, ojo, que también forma parte del Estado. No quiere decir que sea una situación totalmente autónoma e independiente y que todo el sistema procesal privado se diferencie al del público. No, la norma es una sola, sino el ámbito de aplicación de la normativa es la que se determina en estos casos. Entonces no debemos confundir nosotros y más que todo darle ese nivel de autonomía total a lo que es el derecho privado en relación al derecho público, pues tal cual nos establece el autor, y eso aclaramos, esto el derecho público y el derecho privado forman parte de la economía jurídica de un determinado Estado. Continuando, esta distinción ha sido bastante combatida en estos últimos tiempos, prescindiendo de las posiciones más radicales que le niegan todo valor o solo se lo conceden muy secundario. Hoy domina en general la opinión de que ambos tipos de derecho, el público y el privado, no son campos tajantemente diferenciados y aún opuestos, como se les explicaba anteriormente, sino principios y criterios que se encuentran combinados, aunque en diversas proporciones en cada una de las ramas del derecho. En realidad, para llegar al último sentido de esta distinción, hay que tener en cuenta su significado ideológico y su trascendencia social y política. El apogeo del liberalismo en el siglo XIX trajo como consecuencia la necesidad de delimitar lo más claramente posible el campo de actividad de los particulares del campo de acción del Estado. La vida pública del hombre como miembro del Estado, de su vida privada como particular y todo ello tanto en el derecho estrictamente político como en el económico, de acuerdo con el individualismo de la época, ese individualismo que lo hemos tocado en los anteriores temas y ustedes recordarán ya la preponderancia que se le da al carácter de interés individual para transformar luego, después de efectivizadas las relaciones sociales, en un campo, un conjunto general universal que atañe justamente al conjunto de la población. Entonces, de acuerdo a con el individualismo de la época, es el derecho privado el que
ha de tener la primacía, mientras que el derecho público sirve sobre todo para encerrar en las fronteras más estrechas posibles la acción del Estado. Fácil es ver que la crisis del liberalismo, al menos en su forma tradicional que caracteriza al mundo actual, tenía que provocar en esta situación un cambio de enfoque. Fenómenos como la creciente intervención del Estado en asuntos que antes se consideraban fuera de su competencia. La preocupación por las necesidades sociales, es decir, por aquellas necesidades que, aún afectando en primera línea al individuo, no pueden satisfacerse más que por medio de la acción y de la organización de la comunidad. Y otros factores han conducido a que la antigua delimitación se haga cada vez más borrosa y vaya perdiendo carga ideológica. En ciertos límites, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta la distinción que sigue existiendo y mantiene una parte de su significado. En la sociedad actual existen campos en que la acción del Estado no se ejerce en forma directa y que pueden seguir considerándose como de derecho privado. En otros, en cambio, el ejercicio del poder público es claro y manifiesto y se engloban en el ámbito del derecho público. Hay, sin duda, la tendencia a una progresiva invasión de los más variados sectores de la vida social por ese derecho público. Tampoco faltan, sin embargo, influencias en sentido contrario. Así, por referirse a una cuestión que es quizá la más viva en la actualidad, la actividad económica, la invasión del derecho público en campos antes acotados por la actividad privada se manifiesta en el crecimiento de un sector público de la propiedad distinto de su sector privado, entregado con no pocas limitaciones a la iniciativa de los particulares. Pero a su vez, la organización de ese sector público puede hacerse de varias maneras e incluso en algunos casos adopta formas de derecho privado, con la creación, por ejemplo, de sociedades con participación de capital privado, pero con predominio del capital estatal, o sociedades íntegramente en manos del Estado que operan como entidades privadas u otras diversas modalidades. En este caso, para que entendamos, se dan dentro de las relaciones económicas, más que todo, y aplicando el marco normativo para delimitar y separar lo público de lo privado, y la correspondencia y la relación que existe entre ambos por los aportes, por ejemplo, económicos que se hacen o dentro de la constitución de las diferentes empresas, aquellas que están estructuradas, organizadas con acciones, por ejemplo, que el sector privado mantenga cierto nivel de primacía en número respecto a las acciones o viceversa, ya que el Estado controle la mayoría accionaria. Entonces es una relación constante que se da entre lo público y lo privado, como anteriormente se había explicado, arguyendo lo que fundamenta el autor en relación a que no debemos darle tanta diferenciación nosotros a lo que es público y lo que es privado, porque el último
El derecho privado también forma parte, reitero, de la economía jurídica, de la estructura, de la base fundamental de lo que es el marco normativo, el cuerpo de leyes, la economía jurídica que encierra todo tipo de relacionamiento y efectos más que todo dentro de las relaciones sociales. Solamente a efectos de su tratamiento y distinción es que nosotros lo hacemos, no habiendo diferenciación, porque derecho público y derecho privado forman parte y están bajo la tutela de lo que es la administración de el Estado como tal. En este sentido, conviene advertir por último que la calificación de una relación como de derecho público o de derecho privado no es solo teórica, sino que trae consecuencias prácticas importantes. Un contrato privado, por ejemplo, es decir, un contrato realizado por particulares, está sometido a la jurisdicción de los tribunales civiles y se rige por la legislación civil. Un contrato en que una de las partes sea un ente público como tal, será en cambio un contrato de derecho público y las reclamaciones que de él deriven estarán sometidas a un procedimiento especial y a una legislación también distinta de carácter administrativo. Como verán entonces, tanto las ramas del derecho público como del derecho privado sí, se complementan y en ciertas situaciones en el ámbito de su aplicación parecería que se alejan, que se distancian una de otra, pero no, es solo un conjunto normativo el que hace a la especialidad justamente para aplicar lo procedimental para que surtan los efectos legales correspondientes. Y dentro de las ramas del derecho público que hemos citado anteriormente, por ejemplo, se encuentra el derecho internacional. Derecho internacional que, según nuestro autor Ángel Latorre, en el texto Introducción al Derecho, él cita lo siguiente: las diversas ramas consideradas tradicionalmente como de derecho público tienen naturalmente como centro de gravedad la organización y la acción del Estado en sus diversas manifestaciones. Habitualmente se distingue en este punto el llamado derecho externo del interno. El primero se refiere a la situación y actividad del Estado como miembro de la comunidad internacional, es decir, a sus relaciones con los otros estados, y forma el ámbito del derecho internacional, o, para ser más exactos, del derecho internacional público. De él se ha hablado ya anteriormente. Las normas de derecho internacional son aquellas que regulan, como se acaba de decir, las relaciones entre estados. Aunque hoy se admita también que otras organizaciones puedan ser sujetas o sujetos del derecho internacional. E incluso apunte vacilante la idea de que en algunos casos pueda serlo el individuo. Su fundamento es discutido, viéndolo unos autores en la voluntad de los estados mismos, que aceptan someterse a sus normas, y considerando otros que existe un fundamento objetivo para su validez con independencia de esa voluntad. Nos limitaremos aquí a aludir a la importancia que hoy tiene
el derecho internacional y a sus relaciones con los derechos internos. Sobre el primer punto, bastará hacer dos advertencias. Una, primera, es señalar la importancia que el estudio del derecho internacional tiene para la teoría general del derecho, hasta el punto de que rara es la doctrina jurídica que no centre en él su atención, precisamente por constituir una piedra de toque de toda teoría del derecho que pretenda ser general. La otra es que sería un error ver en el derecho internacional un conjunto de teorías más o menos vagas. El derecho internacional es realmente una disciplina jurídica que se estudia con métodos estrictamente jurídicos y que se aplica a un conjunto de problemas prácticos que quizá no tienen la trascendencia y el dramatismo de los temas que suelen atraer al gran público, pero que han encontrado su solución en centenares de laudos arbitrales y sentencias de los tribunales internacionales. Se trata, por tanto, de un derecho positivo, como cualquier otro, y no, evidentemente, de un conjunto de especulaciones académicas. El segundo problema es el de las relaciones entre el derecho internacional y los derechos estatales. Al igual que observábamos anteladamente, esa especificidad, ese efecto que se produce entre el derecho público y el derecho privado, también controversialmente y en cuestión de interpretación, existen efectos diferentes y al mismo tiempo similares a lo público y lo privado en las relaciones entre el derecho internacional y los derechos estatales. Porque, ojo, hay un derecho el que prima internamente para lograr el relacionamiento pacífico, podríamos decir, y la resolución pacífica también, en este caso, de los conflictos que se generan en las relaciones sociales. Lo mismo sucede con el derecho internacional y los efectos que éste encierra en relación a grado muchas veces de interferencia que se da con el derecho interno, siendo que las relaciones que se determinan y que se llevan adelante entre los estados y también entre los individuos, los particulares con el Estado, cuando hay ciertos niveles de intereses y diferenciaciones. Entonces, la realidad enseña que ambos son sistemas distintos. Nos referimos al derecho internacional y a los derechos estatales. Algunos autores han sostenido y sostienen, por el contrario, una concepción monista del derecho que habitualmente se traduce hoy en la opinión de que el derecho internacional debe tener una total primacía. Según tal doctrina, los derechos estatales son la consecuencia de una delegación de poderes hecha por el derecho internacional a los estados, a lo que atribuye una esfera de competencia. El alcance práctico de la cuestión es que, de acuerdo con esta teoría, cuando el tribunal de un estado se encontrase con una norma internacional, debería aplicarla directamente, incluso si estuviese en contradicción con las reglas de su propio derecho. Pero tal opinión no pasa de ser un postulado
teórico o un piadoso deseo. Los tribunales nacionales están ligados por las leyes de su propio Estado y no pueden aplicar el derecho internacional más que en los casos y en la medida en que lo ordene o lo autorice la propia ley del Estado. En relación a todo lo que cita el autor, tampoco cabe sostener en la situación actual el principio contrario, o sea, que el derecho internacional esté subordinado al interno, porque es hoy un principio generalmente reconocido que un Estado, ojo, no puede excusarse de una conducta ilícita frente a otro Estado, alegando que se ha limitado a aplicar su propio derecho. Tal excusa no le servirá cuando se trate de dilucidar una responsabilidad según el derecho internacional. Acá también tenemos que tomar en cuenta nosotros que tanto el derecho interno, llamémosle así, la economía jurídica de un determinado Estado internamente tiene niveles de aplicación, pero las corrientes modernas, los paradigmas, las tendencias teóricas y aquellas que se trasladan a la práctica más que todo para resolver la problemática que se presenta entre los estados, entre los habitantes ciudadanos de un estado con otro, etcétera, etcétera, son también de enorme responsabilidad, ¿ya?, de el derecho internacional, porque nosotros no podemos aducir ciertas consecuencias a las cuales arriban las acciones de un grupo determinado, de alguna institución estatal o de un ciudadano común y corriente que afecte el conjunto normativo de que se llama derecho internacional, porque formamos parte de una comunidad internacional. No somos una isla, no somos un satélite, y eso nos da a entender el autor que los efectos del derecho internacional y la tendencia a orientar la eficacia en la aplicación de la justicia justamente está en el hecho de respetar los parámetros de organización, contenido y esencia que tiene el derecho internacional por encima de lo que es el derecho interno. Solamente así se puede lograr una convivencia pacífica, ya no en el orden interno, sino en el campo externo, porque, ojo, es un derecho humano la libre circulación, todos pueden trasladarse con acciones lícitas, a cumplir funciones lícitas a diferentes países. Entonces, sería entrar en contradicción si es que el derecho internacional pone diferentes situaciones en tela de juicio y limita ese derecho, por ejemplo, a la locomoción o a transportarse de un lado a otro o realizar intercambio de intereses con ciudadanos de otros países, como lo hace Estado contra Estado y entre Estados. Bien, prosiguiendo entonces, así planteado el problema, hay que admitir que hoy existe una dualidad de sistemas, aunque con muchas relaciones entre sí. Por supuesto, un Estado puede declarar que el derecho internacional en bloque forma parte de su propio derecho y eliminar así uno de los elementos de posibles contradicciones. Tal es el caso de Inglaterra, donde rige el principio: el derecho internacional es parte del derecho de Inglaterra. Principio que, por otra parte, no se considera como una limitación de la soberanía británica, ya que una norma de derecho internacional no sería aplicable por los tribunales ingleses,
si estuviese en contradicción con una ley del Parlamento o fuese contraria a los principios de su propio derecho. También la actual Constitución de Alemania Occidental, declara el autor en su artículo 25 que las reglas generales del derecho internacional son parte del derecho federal. Tienen primacía sobre las leyes y producen derechos y obligaciones inmediatos para los habitantes del territorio federal. La mayoría de los derechos estatales no reconocen, sin embargo, tal aplicación automática y se limitan a lo sumo a establecer la necesidad de una adecuación entre las normas internas y las internacionales. En este caso podríamos explicar que tanto la norma interna como los preceptos del derecho internacional categorialmente no pueden ser diferentes, distintos, sino que tiene que haber una correspondencia, una adecuación entre lo que es el derecho interno y lo que es el derecho internacional, para no problematizar en extremo ese intercambio cultural, social, material, objetivo que se da dentro y marca lo que es el derecho internacional. Ello supone para los tribunales la primacía de las leyes internas y para el Estado el deber de adecuar estas a las exigencias del derecho internacional. Deber que, por supuesto, puede cumplir con más o menos entusiasmo. Acá vemos que en la elaboración, en la conformación y estructuración de la economía jurídica de un determinado Estado, esta tiene que seguir los parámetros procedimentales, seguir ciertos pasos, cumplir ciertos requisitos que están aplicados dentro de lo que es el derecho internacional, porque no puede haber contradicción en un cuerpo jurídico interno y el cuerpo normativo internacional, por el solo hecho de que son relaciones que se dan entre estados, porque, ojo, la totalidad de los habitantes de un territorio forma parte de lo que es y constituye el Estado. Entonces, el Estado solamente es el ente ideal que representa al conjunto de la población de un determinado territorio. Si bien hemos nosotros planteado dentro de las ramas del derecho público, siguiendo al autor, lo que es el derecho internacional, a continuación vamos a ver lo que es el derecho internacional privado, siempre tomando en cuenta estas dos esferas de acción que es tanto lo público como lo privado. Ángel Latorre, en relación a lo que es el derecho internacional privado, expresa una fácil asociación de nombres conduce a tratar después del derecho internacional público del llamado derecho internacional privado, expresión bastante confusa y que designa una disciplina jurídica cuya sistematización está erizada de problemas. Su objeto, en cambio, suele o puede describirse con relativa facilidad. La existencia de una pluralidad de ordenamientos en la comunidad internacional produce la existencia de relaciones jurídicas, cuyos elementos dependen de diversos derechos nacionales. Cuando un inglés que pasa sus vacaciones en España compra a un alemán la casa de que este es propietario en nuestro país, se refiere a España, el autor, nos encontramos con una relación jurídica. Estamos frente a una compra-venta.
en que una de las partes tiene la nacionalidad inglesa, otra la alemana, mientras la casa objeto del contrato está situada en España, donde se ha celebrado también la compraventa. Si un conflicto derivado de este contrato surge y se presenta ante los tribunales españoles, ¿son estos competentes para juzgarlos? Y, en caso afirmativo, ¿qué legislación han de aplicar la inglesa, la española o la alemana? Y con el mismo ejemplo nos muestra de manera interesante el autor, por ejemplo, que el problema desaparecería prácticamente si se estableciese el criterio de que los tribunales de un Estado no deben aplicar más que su propio derecho, sean cuales sean los elementos extranjeros que existan en la relación que da lugar al litigio ante ellos planteado. Pero esa posibilidad en el mundo moderno es puramente teórica para todo país que pretenda formar parte de la comunidad internacional, prescindiendo de discusiones doctrinales. Es difícil negar que hoy existe un principio prácticamente reconocido por todas las naciones civilizadas, en virtud del cual se reconoce la posibilidad de que los propios tribunales apliquen el derecho extranjero en ciertos casos, cuando se trata de juzgar sobre relaciones que presentan elementos de extranjería. Pero, en cambio, con arreglo a qué criterios hay que decidir si es o no aplicable el derecho extranjero, o qué derecho extranjero, si hubiese la posibilidad de aplicar varios, es algo que queda a merced de la potestad legislativa de cada Estado. Ojo, pero sin contrariar las categorías, los preceptos generales de lo que es el derecho internacional, que dicta sus propias normas de conflicto. Es decir, las normas que regulan en qué casos son competentes sus tribunales y cuáles son los principios con arreglo a los cuales se determina cuándo y en qué medida es aplicable el derecho extranjero. Creo que la figura que nos plantea el autor está bastante clara. Aparentemente existe cierto grado de complejidad en la aplicación, pero si nosotros seguimos la línea que nos muestra el autor, nos daremos cuenta que tanto el derecho público, el privado, el derecho internacional público, tanto como el derecho internacional privado tienen una sola lógica, que es la de aplicar preferentemente lo que favorezca al relacionamiento pacífico y evitar los grados de conflictividad. Lo que, de acuerdo al autor, lo que acabamos de decir, explica la ya aludida dificultad de sistematizar esta parte del derecho. De un lado, el derecho internacional privado es derecho interno, que cada Estado dicta con arreglo a sus personales criterios. Por otra parte, esas normas se refieren a la aplicación de otros sistemas jurídicos y tienen en cuenta la existencia de una comunidad internacional, de donde aparece también una indudable perspectiva internacional. En otro aspecto, las normas de conflicto dictadas por cada Estado, en cuanto van destinadas a regular la actividad de sus tribunales, son normas de derecho público, mientras las relaciones sobre las que en último término van a recaer los efectos de esas normas son de derecho privado.
No es extraño en estas circunstancias que hayan proliferado las doctrinas y concepciones sobre esta rama del derecho. Tales dificultades no hacen más que acrecentar el interés de esta materia desde el punto de vista doctrinal, al que se suma su importancia práctica ante el creciente desarrollo de las relaciones entre súbditos de diferentes estados. Y una vez que nos explica el autor el derecho internacional privado, creo que es menester también continuar esta línea e identificar qué es lo que se entiende por derecho político. En relación al derecho político, nuestro autor nos indica que el derecho interno, es decir, el sistema jurídico de cada estado, comprende tanto su derecho público como su derecho privado. Dentro del primero hay que considerar ante todo el conjunto de normas que regulan la organización y funcionamiento del poder, es decir, los elementos básicos de su vida política. Esas normas y la rama de los estudios jurídicos dedicada a su análisis forman parte de lo que entre nosotros se denomina tradicionalmente derecho político. Esta expresión de derecho político es, sin embargo, bastante confusa y su contenido un tanto heterogéneo. Con ella se designa el estudio de un conjunto de temas que ciertamente tienen como referencia común el concepto, la organización y el funcionamiento del Estado, pero contemplados desde distintos ángulos, de los cuales algunos resultan un tanto ajenos al derecho. La teoría general del Estado, la sociología política, las técnicas electorales, la historia constitucional, incluso la historia de las ideas políticas, son a veces estudiadas bajo la denominación común de derecho político. De aquí la conveniencia de distinguir dentro de ese conglomerado de materias lo que es propiamente jurídico y a lo que, por tanto, debe dedicar su atención preferente el jurista. Esa parcela estrictamente jurídica es el derecho constitucional y comprende el conjunto de normas e instituciones jurídicas fundamentales relativas a la organización y al ejercicio del poder político y a los derechos y libertades básicas de los ciudadanos. Ciertamente, esta definición u otras que se podrían citar adolece de una imprecisión no solo difícil, sino imposible de evitar, pues no siempre es posible delimitar con claridad lo que se entiende por normas e instituciones fundamentales o cuáles son los derechos y libertades básicas. En realidad, el origen y fundamento del concepto de derecho constitucional hay que buscarlo en la historia. Su arraigo en la vida académica surge cuando el antiguo régimen es sustituido en diversos países, en forma más o menos completa y azarosa, por el llamado Estado Constitucional, cuyos rasgos más característicos son el principio de separación de poderes como fundamento de la organización política, el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales del individuo frente al Estado y, generalmente,
la incorporación de esos y otros elementos considerados básicos en la organización y funcionamiento del Estado a un texto escrito que se denomina Constitución. La Constitución, así entendida, es ciertamente una ley, pero una ley que ocupa un lugar privilegiado, pues es la ley suprema, la norma de normas, a la que deben sujetarse todas las demás leyes y el resto del ordenamiento jurídico. La Constitución forma el núcleo esencial de los estudios de derecho constitucional, aunque no el único, pues en ello se integra también el de otras leyes que desarrollan y completan las instituciones típicamente constitucionales, como las leyes que regulan los derechos fundamentales o, entre nosotros, los estatutos de autonomía. Siguiendo la línea del autor, vemos acá en la diapositiva de manera ilustrativa, por ejemplo, la imagen donde dice todos tenemos derechos políticos. En ese sentido, los derechos políticos forman parte del conjunto y la esencia constitucional que está contenida en lo que conocemos como Constitución Política del Estado, por ejemplo. Las materias reguladas por cada constitución son variables. Sin embargo, pueden distinguirse en muchas de ellas y, concretamente en la nuestra, dos grandes sectores. Uno destinado a reconocer los derechos y deberes básicos de los ciudadanos. Otro, a regular el funcionamiento de los distintos poderes del Estado. En los estados de régimen democrático liberal se encuentra ahí la distinción antes aludida como división de poderes, es decir, la distinción entre el poder legislativo o de hacer las leyes que reside en el Parlamento, Cortes Generales en terminología española, el poder ejecutivo o poder no solo de ejecutar las leyes, sino de dirigir en general la política y la administración del Estado. ¿Ya? Y el poder judicial, cuyo objeto es la aplicación de las leyes por los tribunales de justicia, es decir, por órganos imparciales e independientes, no sometidos a una obediencia jerárquica, a órdenes superiores. En los estados federales o en aquellos que, sin serlo, reconocen una autonomía política a los territorios que lo componen, como ocurre entre nosotros, la Constitución establece también las normas básicas relativas a la distribución de competencias entre el poder central y los estados miembros o las comunidades autónomas. La Constitución es, como se ha advertido, la ley suprema y en ella se encuentran también las normas con arreglo a las cuales se crea el resto de las normas jurídicas del Estado y los principios que deban ser informados. Por ello, decía un jurista del siglo XIX que en la Constitución se encuentran los epígrafes de los capítulos, por ejemplo, de todas las ramas del derecho. Puede afirmarse, por tanto, que el derecho constitucional es el pórtico de todas las otras disciplinas jurídicas y que su estudio es ineludible para todo jurista, sea cual sea su especialidad. Nos hemos referido hasta ahora a las constituciones que reflejan en sus rasgos básicos la organización y el funcionamiento de un tipo
determinado de régimen político, al que se denomina habitualmente régimen constitucional. En forma lapidaria lo definió el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789. Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni está determinada la separación de poderes no tiene constitución. Pero no debe confundirse la existencia de un texto escrito que aparece como ley fundamental del Estado con la existencia de un régimen constitucional, en el sentido antes indicado. Estados cuyo régimen político es confesadamente distinto y, aún contrario al constitucional, tienen también una constitución escrita como fundamento de sus instituciones, como ocurre, por ejemplo, con la Unión Soviética u otros estados de régimen comunista. Es curioso señalar que, en el polo opuesto, el país al que se considera como la cuna y el paradigma del sistema constitucional, que es Inglaterra, no tiene una constitución en el sentido de ley fundamental escrita, que es familiar a los juristas continentales. Debe señalarse, asimismo, que no faltan estados en que la constitución escrita recoge los principios del régimen constitucional, pero cuya práctica poco tiene que ver con ellos. Se trata de estados que tienen una constitución semántica y en que la realidad política, claramente autoritaria, busca enmascararse tras una apariencia jurídica que parece más respetable ante la opinión pública. De todo lo expuesto y de todo ello resulta que quizá, aún más que en las otras ramas del derecho, el conocimiento de la realidad a que se aplica es necesario en el ámbito del derecho constitucional. En este sentido, puede no estar descaminada la inclusión del derecho constitucional en el ámbito más vasto del derecho político, que, como ya se ha dicho, comprende entre nosotros materias relativas al análisis de la realidad política, es decir, de la ciencia política. Un estudio puramente formal de la Constitución y de las leyes que la desarrollan y la integran sería engañoso. Justo es decirlo, también en los países en los que los procesos de la vida política se ajustan ordinariamente a sus normas, porque ni aún en esos casos puede captarse el verdadero sentido de esas normas sin tener en cuenta la totalidad de la realidad política, que siempre desborda y desfigura el puro esquema normativo. Ello no supone, sin embargo, que se confunda la perspectiva jurídica y la del estudio de la realidad política. El derecho constitucional es una rama del derecho y se ocupa de normas jurídicas y su método es también jurídico. La existencia en algunos países, entre ellos el nuestro, de tribunales constitucionales cuya función es interpretar los textos constitucionales, robustece ese carácter jurídico del derecho constitucional. Siguiendo la línea del autor, continuando en el desarrollo de lo que son las ramas del derecho, las diferentes ramas científicas que coadyuvan al cumplimiento del orden normativo a través del derecho en general. El autor nos cita ahora lo que es el derecho administrativo como rama del derecho. En relación al derecho administrativo, señala, todo Estado
despliega una actividad para realizar sus fines. En un sentido amplio, se llama administración a esa actividad y a los órganos creados para su ejecución. También, en un sentido muy amplio, puede llamarse derecho administrativo a las normas jurídicas que rigen tales actividades y la organización de esos órganos. Esas normas han ofrecido siempre características singulares, pero un derecho administrativo, en la acepción estricta del término, no surge más que a consecuencia de un conjunto de factores históricos determinados que se sitúan en el siglo XIX, a raíz de la Revolución Francesa y de la influencia que ésta tuvo en los sistemas políticos y jurídicos de diversos países. La idea inicial es que la administración, para el desempeño de sus fines, necesita gozar de un amplio margen de libertad de acción. Por otra parte, la seguridad de los ciudadanos, postulado básico del Estado de Derecho, exige que la administración esté también sometida a normas jurídicas que garanticen esa seguridad, permitan ejercer contra aquella las oportunas reclamaciones de los particulares y eviten, en suma, la arbitrariedad por parte de los órganos revestidos de poder público. De esta manera, surge así en Francia, a partir de la reorganización de la administración por Napoleón, un conjunto de normas propias, con principios también peculiares, que regulan su actividad y sus relaciones con los particulares, así como una jurisdicción especializada que entiende de los problemas que se suscitan en este campo. Ese conjunto de normas forman el derecho administrativo. Su existencia como sistema diferenciado no se impuso en todos los países. Inglaterra se resistió a la aplicación de un régimen especial para la administración por considerar que la libertad de los ciudadanos estaba más segura por la sumisión de aquella al derecho común del reino y a los tribunales ordinarios en virtud del principio del rule of law, que significa rule of law, el imperio de la ley. Pero en la mayoría de los países, la recepción del derecho administrativo ha sido plena e incluso en Inglaterra es ya dudoso hoy en qué medida existe un derecho administrativo, aunque su reconocimiento ofrezca aún dificultades. El problema tradicional del derecho administrativo es el ya apuntado de armonizar la libertad de acción que la administración necesita para cumplir con eficacia y rapidez sus fines, con la seguridad del ciudadano y el control jurídico de la actividad administrativa que evite el riesgo de la arbitrariedad. Dos principios básicos han servido de inspiradores en la materia: el de sumisión de la administración a la ley y el de la adecuación entre el ejercicio de su poder y el fin para el que ese poder está concebido. Respecto al primer punto, poco hay que decir. Es un postulado fundamental del Estado de Derecho que la administración esté sometida a las leyes. La primacía del poder legislativo sobre el poder ejecutivo, en el que se encuadra la administración, así lo requiere. Más delicado es el segundo problema. La administración, para actuar con eficacia,
ha de disponer de un margen de discrecionalidad, pero ese margen no puede utilizarlo a su capricho, sino en función de los fines que persigue su actividad. Un acto administrativo que, aun siendo realizado dentro de los poderes que la ley reconoce, se dirija a un fin distinto de aquel para el cual esos poderes han sido concebidos, desviación de poder, puede ser anulado por ser antijurídico con arreglo a ese segundo y fundamental principio del derecho administrativo. El sometimiento de la administración al derecho supone que se organicen cauces jurídicos para que el ciudadano pueda reclamar por un acto ilegal o viciado por desviación de poder. Acá el autor nos muestra, por ejemplo, los límites que existe dentro del campo de la reserva o discrecionalidad con que el Estado administra los asuntos generales de todo un conjunto social. No debemos confundir entonces la discrecionalidad con que se llevan adelante ciertas acciones con la desviación de poder. Tal función corresponde a la jurisdicción administrativa, ya aludida, cuya organización y funcionamiento varían según los estados y que se encarga de decidir sobre esas mismas reclamaciones. Esos cauces se articulan en principio dentro de la administración misma. Su última instancia es, en unos países, un órgano también administrativo, pero de reconocida independencia y objetividad, como el Consejo de Estado francés. En otros sistemas, como el nuestro, hace mención a España, reiteró el autor, la decisión final corre a cargo de los tribunales de justicia, aunque con arreglo a un procedimiento especial, que es el contencioso administrativo. Bajo esta línea, veremos ahora lo que es el derecho administrativo y el Estado de Derecho. ¿Cuáles son las tendencias actuales respecto a estas categorías que hemos nombrado? Derecho administrativo y Estado de Derecho. El derecho administrativo como control jurídico de la administración va unido en su desarrollo inicial a la idea del Estado de Derecho. Más exactamente, es una de sus facetas y refleja la concepción liberal del Estado. Como siempre, la crisis de tal concepción ha producido un fuerte impacto en la visión tradicional de esta rama del derecho. El derecho administrativo de la época liberal contemplaba el orden social como un hecho consumado y no se imponía la tarea de modificarlo. La actividad de la administración estaba contenida en límites estrechos. Debía respetar los derechos de los ciudadanos, que se consideraban en principio independientes de esa administración y cuyas relaciones con ella eran relativamente escasas. Pero, en la actualidad, la arrolladora intervención del Estado en los más variados aspectos de la vida social hace no sólo que sus funciones sean mucho más amplias e intensas, sino que cambie la posición del ciudadano frente a su actividad. La administración realiza hoy una actividad configuradora del orden social. No es sólo la protectora de un orden establecido, sino que cumple una labor de prestación de servicios al ciudadano, el cual se encuentra cada vez más en relación de dependencia con ella. La administración invade progresivamente los más variados aspectos de la vida, y pocos son los campos de relaciones jurídicas
en que no surja hoy y con carácter decisivo una dimensión administrativa. Por limitarse a un ejemplo, la propiedad es una figura típica del derecho privado. Sin embargo, quien hoy pretendiera conocer su verdadera fisonomía, teniendo en cuenta solo las leyes civiles que la rigen, no obtendría más que un esquema desfigurado y borroso. La regulación administrativa se superpone a esa imagen primera y causa en ella tales distorsiones que hace difícilmente identificable al modelo. El derecho administrativo es el instrumento principal de esa penetración del derecho privado por el derecho público, al que antes se ha hecho alusión. En este sentido, su evolución actual es uno de los fenómenos más sugestivos e importantes del derecho moderno. No es extraño, por tanto, que su estudio atraiga hoy con especial intensidad la atención de los juristas. Continuando con las ramas del derecho que nos presenta Ángela Torre, libro Introducción al Derecho, como rama del derecho también tenemos una otra disciplina que la conocemos como el derecho penal. El Estado ejerce la defensa del orden jurídico en la forma que cree oportuna, castigando determinadas conductas, ¿ya?, los delitos, con penas criminales, es decir, con sanciones a las que va aparejada una nota especial de gravedad y trascendencia. Solo al Estado, en virtud de este ius puniendi, que significa ius puniendi, la facultad del Estado para sancionar, compete señalar qué actos son delitos y qué pena se les ha de imponer. En su forma más dramática, esa facultad de imponer penas se manifiesta en la posibilidad de privar de la vida al culpable, es decir, de aplicar la pena de muerte y de aplicarla por los actos que la misma voluntad soberana del Estado establezca. Y la historia enseña que tal posibilidad, así como la de imponer las más crueles penas corporales, ha sido usada a veces por actos de escasa trascendencia. El Estado protege también a la colectividad sometiendo a medidas de seguridad a quienes son calificados de peligrosos para la sociedad. El conjunto de normas que regulan los delitos y las penas, así como las medidas de seguridad, forman el derecho penal. Su importancia para los ciudadanos y para la vida pública y privada es evidente y decisiva. Los excesos a que se presta por parte del Estado son, como se acaba de señalar, temibles. Por ello, no es extraño que la filosofía y la práctica política del Estado liberal hayan atendido con especial cuidado a esta rama del derecho para limitar el ejercicio de tal poder por medio de delicados mecanismos jurídicos. Dos son los principios inspiradores de esta concepción liberal del derecho penal, que surge en el siglo XVIII y triunfa en el siguiente: la primacía de la seguridad jurídica y el criterio de moderación en las penas. Respecto al primer punto, poco hay que añadir a lo que en su momento se dijo sobre el concepto y la significación de la seguridad jurídica. Basta recordar que ese principio es básico y priva quizá sobre toda otra consideración en la concepción liberal del derecho penal. El ciudadano ha de estar lo más protegido posible contra todo riesgo de arbitrariedad en este campo. Ha de saber exactamente qué hechos son o no delitos y qué pena llevan aparejados. Rige en este sentido un conjunto de dogmas riguroso. No es delito más que el hecho definido como tal antes de que se haya cometido. Y esa definición
ha de ser lo bastante precisa para dar una clara idea de su contenido. Es el principio, lo que conocemos como el principio de tipicidad y de irretroactividad. Nullum crimen sine previa lege penale. ¿Qué significa esto? Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. No pueden imponerse otras penas que las que estén señaladas por la ley también antes de la comisión del delito. Nulla poena sine previa lege penale. Lo que expresábamos en este sentido. Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Entonces, las normas penales como tales han de interpretarse estrictamente sin que quepa una extensión por analogía de las figuras penales. El segundo criterio, el de la moderación de las penas, es naturalmente más elástico, pero excluye no solo la existencia de penas consideradas bárbaras o la aplicación de sufrimientos innecesarios en la ejecución de las que se admita, sino una proporción entre la gravedad del delito y la pena a imponer, y una tendencia a que se consideren como delitos solo los actos que vulneren normas básicas de convivencia social. Por supuesto, en este aspecto hay puntos muy discutidos, como por ejemplo, por no citar, sino el caso más famoso, el de si la pena de muerte es o no necesaria, por lo menos en casos extremos para la protección del orden social, pero dentro de ciertos límites y sobre todo como reacción frente a lo que era el derecho penal del antiguo régimen. El significado de esta corriente humanitaria es evidente. Con claridad resumirá esta concepción del derecho penal el artículo 8 de la tantas veces citada Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dicta: la ley no debe establecer otras penas que las estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada. Tales principios, conviene no olvidarlo, son básicamente postulados de orden público o político, perdón. También los epígrafes de los capítulos del derecho penal de un Estado se encuentran en su ordenamiento constitucional. La difusión de los regímenes totalitarios y dictatoriales en las últimas décadas lo han puesto de relieve. Muchos de esos principios han sido negados unas veces en forma abierta, otras, lo que quizás es peor, de manera hipócrita. El jus poniendi, la facultad del Estado para sancionar que hemos mencionado, se usa como un puro instrumento de terror, conminando con las penas más graves los actos que pueden poner en peligro la situación de los gobernantes, creando tipos de delito de tal vaguedad que en la realidad suponen la violación del principio nullum crimen nulla poena sine lege, o rechazando este, incluso rotundamente imponiendo penas tradicionalmente criminales por vía administrativa, es decir, al margen de todo control judicial. Es evidente que en estos casos la crisis del derecho de la que suele hablar al referirse a ellos es en realidad una crisis de los postulados políticos del Estado liberal. Estamos en suma ante un aspecto más, aunque quizás uno de los más significativos de los problemas que hoy tiene planteado la adaptación al momento actual del tradicional Estado de Derecho, a los que ya se ha aludido en otras ocasiones. Las corrientes humanitarias que en el siglo XIX triunfaron en el derecho penal han tenido otra consecuencia importante que merece subrayarse por ser hoy de especial actualidad y despertar
cada vez más el interés de los estudiosos. La pena es, ciertamente, una medida de defensa del orden jurídico, cuyos fines son impedir la reiteración del delito por parte de su autor. Estamos frente a la prevención especial. E impedir con su ejemplaridad que otros lo cometan, que es la prevención general. Pero es también una medida que afecta con intensidad a un ser humano. La consideración puramente jurídica del delito no debe hacer olvidar su contorno real como acto de una persona. La tradición humanitaria, junto con la influencia de la sociología, muy viva también en este campo, han fomentado el florecimiento de un conjunto de ciencias cuyo objeto es el estudio del delito desde perspectivas distintas de la jurídica. Son las ciencias criminológicas que abrazan la criminología en sentido estricto en sus dos ramas. La biología criminal, que es el estudio del delito y del delincuente en su aspecto individual, y la sociología criminal, que es el estudio del delito como hecho social. Y otras ciencias especializadas como la penología, dedicada al estudio de las penas, la estadística criminal, que se encarga de la recopilación y ordenación de datos numéricos respecto al delito, la política criminal, que es la determinación de los criterios legislativos a seguir en la lucha contra las conductas antisociales, y la criminalística, cuyo objeto son los métodos científicos de investigación del delito. Y siguiendo bajo esta lógica de mostrar las fuentes del derecho, nos corresponde tratar ahora lo que es el derecho procesal. Y diremos que la aplicación del derecho a los casos concretos forma el contenido de la función jurisdiccional que compete al Estado para la actuación en la realidad del orden jurídico. Es superfluo señalar la trascendencia de esta función o repetir lo que ya se dijo en varias ocasiones. El orden jurídico en su conjunto reposa sobre la forma en que ese orden se aplica a los problemas prácticos que la vida plantea, y las mejores leyes son inoperantes y los mecanismos para su aplicación son deficientes, mientras que si estos son eficaces, pueden corregir los defectos y anacronismos de leyes anticuadas o insuficientes. También se advirtió que en el mundo moderno la aplicación del derecho corre a cargo fundamentalmente de órganos especializados, los tribunales de justicia. El dogma de la separación de poderes ha insistido con especial fuerza en que la protección y la seguridad de los ciudadanos exige que los tribunales sean independientes de las posibles presiones del poder ejecutivo y que los jueces estén sometidos solo a la ley y no puedan recibir, por tanto, órdenes en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales de ningún superior. Esta independencia del poder judicial continúa siendo un postulado básico de los estados democráticos actuales, y en este sentido, todos los estados pretenden serlo y afirman celosamente, por lo menos en teoría, la independencia y libertad de sus jueces y tribunales. La garantía de los ciudadanos no consiste solo en que existan tribunales independientes, con ser esta sin duda su primera condición. También es necesario que cuando se plantee ante esos tribunales una reclamación concreta o actúen para determinar si se debe o no condenar a una pena determinada a un presunto delincuente. El funcionamiento de los tribunales y la conducta de las partes que ante ellos concurren están sometidos a normas prefijadas. Ese conjunto de normas componen el derecho procesal, cuyo nombre deriva de que se llama proceso al conjunto de actos realizados por los tribunales o por los particulares que ante ellos actúa para el ejercicio de la función jurisdiccional. Las dos formas típicas de proceso y únicas a las que aquí cabe hacer una ligera referencia son el proceso civil y el proceso penal. Sirve
El primero para resolver los litigios que se suscitan por la aplicación de normas de derecho privado, tanto civil como mercantil. El segundo está destinado a aplicar la ley penal. El proceso civil es considerado en principio como un litigio entre particulares ante el cual el Estado y como órgano suyo los tribunales han de observar una actividad relativamente pasiva. Ello quiere decir que, en principio, los litigantes pueden disponer en un amplio margen del objeto del proceso. El juez ha de decidir sobre lo que las partes pidan y sobre las pruebas que ellas aporten. Pueden las partes transigir o retirarse del proceso y en general el juez ve encerrada su función entre los límites que las mismas le asignan. Este es el principio dispositivo. Esta situación es debida a que se considera que los intereses que se contraponen son privados y los particulares a quienes afectan son libres de disponer de ellos sin que el Estado deba entrometerse en esa esfera de acción individual, más que en la medida en que las partes lo pidan. No hay que exagerar, sin embargo, este principio, pues tampoco aquí existe una separación tajante entre el interés individual y el público. La colectividad y el orden jurídico en su conjunto están interesados en que los conflictos entre particulares se resuelvan con rapidez y justicia. La función judicial en el ámbito del proceso civil es también un ejercicio del poder público en pro de la comunidad y no simplemente un instrumento en manos de los particulares. El principio dispositivo tiene, por tanto, sus límites y sus excepciones, y hoy existe incluso la tendencia a acentuar la iniciativa de los tribunales, aunque un amplio margen de libertad queda siempre y es natural que quede a favor de los particulares en la gestión y defensa de sus intereses privados. La situación es muy distinta en el proceso penal. El delito no produce un daño solo a su víctima, sino a toda la sociedad. El orden jurídico entero se considera herido y en nombre suyo se pone en movimiento la máquina judicial para descubrir el delito, averiguar el delincuente e imponerle la pena que le corresponda, con independencia incluso de la voluntad de la víctima o de sus familiares, salvo algunos casos excepcionales. Así, aunque las personas directamente dañadas por el delito pueden aparecer como acusadores particulares, no les es posible, en cambio, disponer del objeto de proceso, ni llegar a un acuerdo o transacción con el autor del delito en lo que se refiere a la pena a imponer, ni su perdón o renuncia a perseguir, acarrear el fin del proceso. El Estado, representado por un órgano especial, que es el Ministerio Fiscal, entablará y continuará la acusación con independencia de la voluntad de la víctima, porque actúa no solo y no tanto en defensa de los intereses de ésta como en protección de la sociedad entera. El proceso penal tiene como reverso a esta cara de defensa social que deriva del carácter mismo del delito y de la pena. Otro aspecto importante y es el que ha de servir también de protección al acusado de un delito. Es hoy un principio aceptado en todo país civilizado que todo hombre es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad y sea condenado por un tribunal legal, después de un juicio imparcial y justo. El proceso penal sirve también de garantía al acusado y ha de asegurarle todos los medios de defensa adecuados y todas las posibilidades racionales de demostrar su inocencia o de exponer su punto de vista sobre las circunstancias que concurrieron en el delito. Esto no es más que el obligado complemento de las garantías que supone para el ciudadano la ley penal,
que de nada serviría si no se les añade la de que no puede imponerse una pena más que a consecuencia de un proceso libremente, un proceso debidamente celebrado. Nulla poena sine judicio, que significa ninguna pena sin juicio. Bien, hasta acá entonces abarcamos lo que es el tema 8 y dentro de lo que son las propias ramas del derecho, en la próxima sesión, en el tema 9, vamos a continuar con los que son, hemos visto ya un aspecto, y con lo que son las ramas del derecho privado, ¿ah? Donde vamos a tocar también lo que es el derecho civil como fuente del derecho. Se les agradece por la atención y se los invita muy cordialmente a seguir la próxima sesión con el tema 9. Muchísimas gracias.